momento no suena. Con dei la lauseta mover rejoice salas contrarai, che sublide la saciaze e la dulzur calcoliva. Ai ta gran sen veja vende de qui veia jausiu. Meraviglia sai calde se cor de desirier non fu. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Os dejo ya en manos de Francisco, así que espero que disfrutéis mucho de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Cambé la lauseta mover, acabamos de escuchar. Cuando veo la lombra que vuela de alegría con sus alas contra el rayo de sol y que se olvida y se deja caer por la dulzura que le entra en el corazón, ¡ay! Entonces siento tal envidia por cualquiera que ve alegre que me admira como al instante el corazón no se me funde de deseo. Se puede decir que esta canción, la de la lauseta, de Bernard de Ventadorn, un señor del siglo XII, se puede decir, sin dudarlo, que se trata de la canción de amor más conocida en toda Europa en la Baja Edad Media. No ya entre el público al que estaba en principio dirigida, que es un público culto, cortesano, sino que se popularizó de tal forma que encontramos consuetas del siglo XV en España con textos teatrales musicados que dicen: estas palabras se cantarán al so de la lauseta. Es decir, que era absolutamente conocido, no hacía falta transcribir ninguna música. Yo no sé poner ejemplos ahora, y cuando los pongo ante mis alumnos quedo como un vejestorio, pero no sé, canciones como Yesterday de los Beatles, o para los que somos un poquito mayores, La flor de la canela de Chabuca Granda, cantada por María Dolores Pradera, pues en fin, esas son prácticamente desconocidas comparada con la canción de la lauseta. Vamos a ello. Con mucha frecuencia mis alumnos se ven amonestados porque confunden la literatura con la vida, como Don Quijote. Y la literatura, a la que yo llamo la poesía, como decía Aristóteles, no cuenta cómo han sucedido las cosas, sino cómo podrían o deberían haber sucedido. Por eso la poesía, dice Aristóteles, para nuestra sorpresa, es superior a la historia, a la historiografía, se entiende. Se puede mantener este planteamiento para la dimensión de la literatura que llamamos lírica, habitualmente, vulgarmente, poesía. Salvo en casos muy excepcionales como el de Lope de Vega, debemos huir del biografismo. Del mismo modo, no podemos confundir los textos literarios con documentos, por mucho que puedan inspirar al historiador a la hora de recrear un ambiente o una realidad social del pasado. No voy a aportar ahora una definición nueva de literatura ni de lírica, pero me parece oportuno recordar que siempre suponen una sublimación de la vida, de la experiencia, y que por tanto, aunque nos puedan servir para conocer mejor al hombre, su finalidad primera no es ni útil ni ideológica. A la hora de aproximarnos a ese maravilloso corpus de la lírica trovadoresca, interesa mucho no perder de vista la dimensión estética, que es la primera y principal de los versos, de las canciones y de los sirventeses. Sin duda podemos rastrear rasgos de época en las canciones de Jaufré Rudel o del propio Bernard de Ventadorn, pero siempre con gran cautela, para que no se nos seque el cerebro como a Don Quijote y perdamos el buen juicio, confundiendo el universo lírico de la cortesía y del amor cortés con la realidad del amor y el matrimonio en los siglos XII y XIII. Dicho de otra manera, mucho más llana, como les digo a mis alumnos,
La gente se ha amado siempre igual. Pero la manera de expresarlo, la retórica del amor, esa sí va cambiando a lo largo de los tiempos. Lo mismo que la retórica del dolor, que la retórica de la muerte, que la retórica de la vivencia religiosa, etc. Pero el hombre sigue siendo hombre. Si no, no nos interesaría Edipo Rey de Sófocles, ni nos conmovería Dido en la séptima Herodia de Ovidio, cuando, viendo desde una torre cómo se marcha Eneas en sus barcos y la abandona, comienza ese texto maravilloso de Ovidio diciendo «¡Huror! ¡Huror! Me quemo, me abrazo». Sin embargo, nos interesa, y hace más de 2000 años de eso. ¿Qué es la lírica trovadoresca? Unos pocos datos para situarnos antes de meternos en la definición o caracterización del amor cortés. ¿Qué es? Lo primero, corpus. ¿Qué textos forman la literatura trovadoresca provenzal? Pues más de 2500 composiciones que corresponden a unos 350 poetas conocidos, más algunos anónimos, pero accidentalmente anónimos, porque no nos ha llegado su nombre. Estos son los trovadors y las trovairits, porque curiosamente, en provenzal, hay un sustantivo para el trovador varón y otro para el trovador mujer, como nosotros decimos, actor y actriz. Y algunos seguimos diciendo poeta y poetisa, aunque ahora no sé por qué está mal visto, pero bueno. ¿En qué lengua están estos textos, estas canciones? Están en una lengua romance que llamamos provenzal, aunque es una denominación impropia porque no es la lengua de Provenza. Y ha sido llamada también occitano, lemosín, lengua de Oc. De hecho, es una coinea, una lengua artificial, cuyo principal ingrediente es el dialecto tolosano de las lenguas de Oc, de las lenguas del sur de Francia. Es, por tanto, una lengua de cultura, una lengua poética que se utiliza exclusivamente para componer este tipo de canciones y que se puede aprender y que se debe aprender, y para la que hay, en la misma época de los trovadores, gramáticas y manuales para enseñar la lengua y cómo se compone esta poesía tan artificiosa. ¿En qué entorno geográfico encontramos esta poesía provenzal? Desde el punto de vista lingüístico, diríamos en la Occitania, todo lo que en la actual Francia ocupa el llamado Languedoc o país de las lenguas de Oc. Desde el punto de vista de dominio político en la época, sería la Aquitania, que es en el momento en que nos interesa, siglos XII y XIII, el momento de gloria de los Plantagenet, de Leonor de Aquitania, es prácticamente la mitad de Francia. La mitad oeste y sur. Pero la poesía de los trovadores y su lengua se extendió por toda Europa. Alfonso X sin problemas componía canciones en provenzal, como componía también cantigas en gallego, sin ser ninguna de ellas su lengua materna. Para él eran lenguas de cultura que consideraba tan propias como el castellano o como el latín. Cronología. Los trovadores provenzales se desarrollan desde finales del siglo XI hasta el siglo XIV, aunque el momento de auge y de gloria y de esplendor son los siglos XII y XIII. En el XIII y XIV les tomarán el relevo, el testigo, los poetas de la poesía trovadoresca gallego-portuguesa. Y en finales del XIV y el XV tomarán ese testigo y relevo los poetas castellanos llamados del 400, cancioneriles, o también a veces trovadorescos, los más famosos de los cuales son Jorge Manrique, el Marqués de Santillana, Juan de Mena, etc. Pero esto queda ya bastante lejos de nuestra charla de hoy. Es una poesía culta, no tiene tradicionalidad, no es romancero, no son canciones que se aprenden al calor del fuego. Son compuestas por autores conscientes que saben leer y escribir, y por tanto, si saben leer y escribir es que saben latín, aunque compongan en un romance, en una lengua románica, en un dialecto románico. Decía, poesía culta. De origen, haremos referencia después si hay tiempo, misterioso, porque de la noche a la mañana aparece el primer trovador, Guillermo de Poitiers, finales del siglo XI, y en menos que canta un gallo, empiezan a aparecer trovadores debajo de las piedras. Y no aprendices, no aficionados,
sino auténticos maestros. Es un misterio cómo en pocos años puede desarrollarse un corpus lírico de tal categoría y que ha influido en toda la poesía occidental, por lo menos hasta el romanticismo. Lo más importante han hecho con gran acierto cantautores de Cruz o Juan Manuel Serrat con letra de Antonio Mar. No. Nacen ya como canciones, con su texto y su melodía hechas por el mismo autor, el trovador. Se interpretan casi sin instrumentación, a capella, o como mucho con un sobrio acompañamiento de una mandora o mandolina o una vihuela de arco, sobre todo en la transición de estrofa a estrofa, de copla a copla. Por eso, las versiones que encontramos en línea, en Internet, generalmente adornan musicalmente para que resulten más atractivas. Pero he puesto, hemos escuchado una estrofa, la primera estrofa de la Lauseta de Bernard de Ventadorn, en una versión muy sobria, donde prácticamente lo único que hay es la voz del trovador, porque así parece que era en la época. ¿Cómo nos han llegado más de 2.500 poemas? Pues muy sencillo, en cancioneros, en recopilaciones, en antologías, hechas en la época en que se cantan esas canciones, es decir, muy poquito después de que hayan sido compuestas, lo cual también es en la historia de la literatura occidental un fenómeno bastante anómalo, porque hay mucha poesía, por ejemplo, toda la poesía tradicional, todo el romancero, toda la épica, que va escribiéndose y poniéndose por escrito con el tiempo, y por tanto con una gran transformación de autor a autor, de juglar a juglar, de informante a informante en el caso de los romanceros. Nos han llegado más de 100 cancioneros medievales, manuscritos. Son cancioneros bien elaborados, de copista profesional, y ordenan las composiciones unos por géneros, otros por autores, según los criterios que prefieran. Algunos de ellos están con notación musical, de manera que, no todos, de manera que de esas 2.500 composiciones conocemos al menos 250 melodías, lo cual es mucho. Solo nos dan la melodía, no hay ningún tipo de notación diacrítica, por tanto, los expertos musicólogos medievalistas tienen que interpretarlo, porque realmente solo nos están dando la melodía, pero no es poco. Visto el corpus, ¿quién es el trovador y la trovairits? La primera vez que encontramos por escrito el nombre trovador es en 1150, referido al trovador Cercamón. El trovador es aquel que compone, es una cita de Martín de Riquer, el trovador es aquel que compone poesías destinadas a ser difundidas mediante el canto y que por lo tanto al destinatario le llegan por el oído y no por la lectura. Las poesías de los trovadores no fueron compuestas para ser leídas, sino para ser escuchadas. El gran maestro Martín de Riquer, al que siempre que tengo ocasión le hago un homenaje, porque ha sido probablemente el romanista más importante del siglo XX. Pude conocerlo, pero no recibir clases suyas por una maniobra política de purga de catedráticos mayores que hubo justamente cuando yo empezaba la carrera. Sí pude, sin embargo, aprender novela cortés, épica francesa y literatura de los trovadores con su hija Isabel de Riquer, también una gran romanista. Los trovadores son de muy distinta condición. Hay reyes, señores, obispos, canónigos, militares, burgueses, menestrales, gente de baja condición. Por ejemplo, Guy de Fawquet fue un trovador que llegaría a ser arzobispo de Narbona y después papa, Clemente IV. La relación social aquí pasaba por debajo de la relación artística y estética.
Raimbau de Vaqueiras, uno de los más conocidos trovadores, parece que fue hijo de un pobre caballero y quizá juglar para ganarse la vida en los comienzos de su profesión, llegará a ser armado caballero por Bonifacio de Monferrato en atención a sus méritos literarios. Va a ingresar en el estamento de la caballería simplemente por ser buen poeta. Eso ahora no pasa. A mí me parece maravilloso. Hay trovadores por placer, la mayoría, y otros porque tienen que ganarse el pan. El trovador profesional vive de lo que le da su público y normalmente va de corte en corte, esas cortes nobiliarias muy cultas, muy refinadas de la Occitania francesa del 12 y del 13, y algunos se quedan a modo de funcionarios o fijos o como les queramos llamar, en una corte concreta. Justamente los tres primeros grandes trovadores no lo son por profesión. Guillem de Poitiers, Guillermo de Poitiers, Ebles II, vizconde de Ventador, y Jaufré Rudel, príncipe de Blaya. Tres grandes señores. De hecho, Guillem de Poitiers, Guillermo de Poitiers, fue el señor más poderoso desde el punto de vista fáctico de su época en Europa, aunque fuera vasallo del rey de Francia, que tenía un poder militar, territorial, muchísimo menor. Hubo otros reyes. Alfonso II de Aragón, Ricardo Corazón de León, Federico III de Sicilia y, por supuesto, nuestro Alfonso X, del que estamos celebrando centenario. Los cancioneros nos han regalado, además, vidas y rasós, pequeñas biografías o pequeños comentarios de texto, diríamos hoy día. Con los trovadores que están bien documentados por ser personajes históricos, un Ricardo Corazón de León, por ejemplo, o el Guillermo de Poitiers, el primer trovador que tenemos documentado, vemos que coinciden los datos documentales con las vidas. Es decir, que hay vidas, hay pequeñas biografías que son veraces, pero luego hay otras que son claramente legendarias. La de Jaufré Rudel, por ejemplo, es maravillosa. Jaufré Rudel, se nos dice, príncipe de Blaya, Blaya es Blé, que está al lado de Burdeos, oyó hablar de la condesa de Trípoli, no Trípoli de Libia, el condado de Trípoli de los Cruzados, en Tierra Santa. Oyó hablar de Trípoli y se enamoró de su belleza por lo que los peregrinos que volvían de allí decían de ella. Y entonces decidió hacerse cruzado para poder ir a verla. Pero, como les pasaba a tantos, en el viaje por mar enfermó gravemente. Y llegó apenas moribundo a Trípoli y lo pusieron en brazos de la condesa. Y él, cuando la vio, o cuando sintió que estaba con ella, abrió los ojos y dijo que ya podía morir porque había cumplido el mayor deseo de su vida. Expira en los brazos de la condesa y la condesa, con gran dolor, ese mismo día se mete monja. Me parece maravilloso. Obviamente estamos ante un relato que tiene bastante o puede tener bastante de legendario. Más legendaria todavía es la vida de Guillem de Cabestany, un trovador muy conocido, que nos dice que cortejó a una noble y que cortejó desde el punto de vista poético, y hablaremos después de esto, y la cantaba como a su señora, como a su dama, como a su enamorada, y al marido no le hizo mucha gracia, cosa lógica. Y entonces lo esperó un día, por un camino y en una emboscada, pues lo mató. Le arrancó el corazón, lo hizo cocinar. Muy interesante, nos dice incluso esta vida, nos dice, lo hizo apebrada, que era una salsa muy rica, que existía en la época a base de pimientos picantes. Y se lo dio a comer a su mujer. Y la mujer le dijo, estoy comiendo la cosa más deliciosa de mi vida. Y entonces él le dice, sí, te estás comiendo el corazón de tu amado. Ella monta en cólera, en ira, entra en shock y se tira por la ventana. Y luego ya sigue la historia que no procede. Pero vamos, obviamente hay desde vidas veraces hasta otras que novelan, como sucede, por ejemplo, con nuestro poeta histórico Macías, que da lugar a toda una leyenda también de este estilo, de un amor, de un triángulo amoroso que acaba mal. Los fundamentales géneros de la poesía trovadoresca son la canción y el sirventés. Cansó, cansú, dicen ellos, decían, y sirventés. Las dos son cantadas, pero la cansú es amorosa
Y el sirventés es moral, satírico, religioso, político. Allí las campañas políticas se hacían a golpe de sirventés. Mandabas al juglar a que cantara por el territorio de tu enemigo todas sus vergüenzas. No estaría mal que escuchásemos nosotros en el Congreso composiciones trovadorescas en vez de lo que se escucha, me parece a mí. Pero bueno, cada tiempo tiene su kairos. Nos centramos, por tanto, solo en la cançó, que es donde encontramos este amor cortés o, en palabras de la época, fin amors, amors fi. Ya veremos qué significa esto de fi. Y además amors en provenzal es femenino, no es masculino. La fin amors, o como ha quedado en la bibliografía para siempre, es el amor cortés. Es un marbete muy utilizado en la historiografía literaria de la Edad Media del Siglo de Oro, y no siempre se utiliza con el mismo sentido exactamente. Pero podemos hablar de una pervivencia de la retórica cortés del amor en Petrarca, en Garcilaso, en Lope, en autores del barroco, ya digo, llega prácticamente hasta la Ilustración y el romanticismo, que suponen, como en tantas cosas, una gran fractura estética. Pero en sentido estricto, que es el que nos interesa ahora, designa una retórica del amor, insistiré muchas veces en lo de retórica, una manera de hablar del amor, que aparece por primera vez a finales del siglo XI en boca de este personaje tan curioso al que ya nos hemos referido varias veces, que es Guillermo de Poitiers. Guillermo VII conde de Poitiers y noveno duque de Aquitania, un hombre poderosísimo y además con muy malas pulgas. Nos han llegado de 7 poemas, sin música, unos sublimes y otros, se puede decir, pornográficos. Nos quedamos con los sublimes, que son los que van a ser imitados y los que van a componer el grueso del corpus de canciones trovadorescas. El tema predominante de la cançó es el amor entre hombre y mujer, con unas limitaciones y expresiones y un léxico peculiares. Una nueva forma de expresar el sentimiento amoroso, perpetuo y universal. Pero lo más característico, distintivo y exclusivo del amor cortés en la poesía de los trovadores consiste en la traslación del paradigma retórico amoroso de las relaciones vasallático-feudales. Esto suena muy técnico y suena muy feo, pero es así. Dicho de manera sintética y simplificando mucho, la dama se convierte en señor y el amante en vasallo. No agota la noción de amor cortés, pero pone de manifiesto su aportación a la retórica amorosa de todos los tiempos y supone en su momento una novedad. Dice el enamorado a la dama, estamos en Guillem de Berguedà, salvan vostro honor que retín, elais vos el cors perfieu. Resalvando vuestro honor, que yo guardo, os dejo a vos el corazón, el cuerpo, perfieu, por feudo. A un señor del siglo XII, sobre todo en Francia, en la Francia actual, que es en Centro Europa, no tanto en Castilla, que hubo menos feudalismo, lo de fieu era transparente. Es que el que ama está diciendo, yo libremente, porque el pacto vasallático solo podía tener lugar entre hombres libres, no entre siervos y hombres libres, sino entre hombres libres, un hombre libre se ponía bajo la protección de otro hombre libre que le daba protección. Este le daba auxilium y consilium, ayuda, sobre todo cuando tenía que emprender una campaña defensiva contra otro señor, y el señor feudal le proporcionaba protección. En otros momentos también la protección irá acompañada de un feudo, de un territorio, pero eso es bastante complejo y no nos afecta. Es decir, que se toma un modelo social para explicar un universal humano como es el amor entre hombre y mujer. En el léxico latino del siglo XII, onos, este honor que reting,
es el patrimonio territorial de un señor feudal. Retinere, reting, significa conservar lo que el donatario quiere para sí. Y fieu es obviamente y unívocamente feudo. Y así vamos encontrando en el mismo poema de Guillén de Berguedà palabras que tienen un trasfondo técnico, un trasfondo jurídico. Erailai, si us platge, no, que en mi no ha dret ni rasó, mas com ser, si Dios mi perdó, pues mos mas dins les vostres tinc, e de vos servir no em retinc. Doncs pues en mi no res mieu, fais-ne cum proda dona del cieu. Traducido. Iré allí si os place, le dice el caballero a la dama, o no iré si nos place, porque en mí no hay derecho ni razón, términos jurídicos, sino como en un siervo, que Dios me perdone, y aquí viene lo más interesante de este poema, pues tuve mis manos dentro de las vuestras y no me abstuve de serviros. Lo de tener las manos dentro de las suyas no es un arrumaco cariñoso, es justamente la ceremonia del homenaje. Es lo esencial en el acto de vasallaje, en el acto público por el que un señor pasaba a ser vasallo de otro. A su vez, este vasallo podía tener otros vasallos, como sabemos, componiendo la llamada pirámide feudal. Se trata del mixtio manum. Las manos del señor reciben a las del que se constituyen vasallo. Podía haber juramentos sobre la Biblia, no sobre la Biblia, podría haber palabras, podía haber un ósculo de paz, podía haber otras ceremonias, pero la esencial era esa mixtio manum, por supuesto, pública. Y eso ya bastaba. Yo, claro, soy medievalista y barro para casa, pero me parece maravilloso que no necesitaran documentos firmados, porque el sentido del honor y el compromiso público tenía más valor que para nosotros 20 notarios que firmen algo unánimemente. Por tanto, estamos en una poesía amorosa que emplea los mismos términos que emplea el lenguaje jurídico en los actos de los señores y sus vasallos. Pero claro, eso tiene pleno sentido en la Europa feudal, sobre todo en la zona central y occidental de Europa en los siglos XII y XIII. Por tanto, a nosotros, si no nos lo explican, se nos escapan todas las resonancias vasallático-feudales que tienen esos textos. Y los percibimos sencillamente como términos amorosos o como simples metáforas. Hay algunos que prefieren hablar de influencias orientales. El fin amor, el amor cortés, sería un derivado del adab, de la lírica arábiga culta, pero eso lo veremos en otra ocasión. Veamos otras palabras que encontramos en provenzal, en los poemas, y su correlato latino en los documentos, porque claro, los documentos eran todos en latín. Por ejemplo, hombre, sin adjetivos, significa en la poesía hombre amador, el que ama. Tiene su correlato en homo, también sin adjetivos, que en los documentos de la época homo significa vasallo. Blandir, que significa cortejar a la mujer, tiene la correspondencia en blandimentum, que es un término jurídico que indica favor, consentimiento o aprobación a algo en un acto jurídico. Causimen, la clemencia de la dama por el amante, es causimentum, la donación o elección. La bailía, la propiedad del corazón por parte de midons, de la dama, de la propiedad del corazón del amado, eso en los documentos es la baulía, que es un tipo de tutela o protección. Y así muchos otros, hasta llegar, por supuesto, al término con el que se designa en los poemas siempre a la amada, que es el de domna o midons. Domna femenino, midons, meus dominus, masculino, por la importancia que tiene. Este es un asunto interesante para los que mezclan el sexo con el género. La domna o domina es la domina que es capaz de ejercer unos derechos, como el dominus. Meus dominus, mi dona, mea dona, en definitiva, señora, pero señora con un sentido jurídico pleno que en nuestro caso, en el habla coloquial, no tiene.
Otros términos, ya no me refiero ahora a su correspondencia con textos jurídicos, pero otros textos que aparecen mucho en los poemas y sirven para caracterizar este amor cortés, esta retórica cortés del amor, serían, bueno, en primer lugar, fin amors, dice que lo explicaría. Fin o fis significa, en el contexto de estos poemas, de estas canciones, amor puro, excelente, exclusivo, aristocrático en el sentido moral, no tanto en el sentido social. La palabra mágica, cortesía, cortesía, de ahí viene lo de amor cortés. La cortesía es la virtud caballeresca por excelencia, que resume todo un conjunto de virtudes que deben adornar al caballero y a la dama. Y en los trovadores es una noción muy concreta, aunque amplia. Supone perfección moral, perfección social, lealtad, generosidad, valentía, buena educación, trato elegante, afición a juegos y placeres refinados y, por supuesto, ser capaz de componer trovas, de saber leer, escribir y saber componer música e interpretarla. Prets, el equivalente de nuestro prez en castellano, que se utiliza muy poco. Prets viene de pretium, es el mérito, la valía, la estima, aquello por lo que la amada o el amado merece ser amado, es amable, cúmulo de perfecciones que le hacen digno de ser amado. Joy, gozo, el gozo que produce la recompensa y el sentirse correspondido en el sentimiento amoroso. Estamos además ante una especie de ascesis sentimental donde el joy eleva al hombre fuera de sí en un transporte gozoso a un estado de alma especial, una especie de éxtasis amoroso, digamos. En textos divulgativos, que seguramente hemos leído todos, y aun en algunas monografías científicas, se afirma taxativamente que la fin amors, el amor cortés, para serlo, debe ser adúltero. Yo no he leído todo el corpus trovadoresco provenzal, aunque llevo muchos años explicando poesía trovadoresca, pero sí conozco muy bien el corpus cancioneril castellano, del XV, que es nieto del amor cortés de los trovadores. Y ahí para nada hay ese requisito. Y además me atrevo a afirmar que si en muchos textos la domina, o domna, o midons, es efectivamente una mujer casada, hay muchos otros en que ni directa ni indirectamente se hace referencia a esa no menor circunstancia. Moshe Lazar, gran romanista, en su canónica monografía Amour courtois et fin amors, no admite dudas, y le han seguido muchos. Solo la domina, la mujer casada, puede ser cortejada por un trovador. A mí me parece que es falso. Y además luego extrae consecuencias sobre la concepción del matrimonio y el amor en la Edad Media que van mucho más allá de los textos. Es decir, el texto como pretexto. Insisto en lo que decía, no confundamos que los hombres y mujeres del 12 eran como los hombres y mujeres de ahora, sin grandes diferencias en sus virtudes y en sus vicios. Pero en las modas, en el modo de hablar y en el modo de bailar y en el modo de comer, pues eran otros. Y en el modo de vestir y en el modo de bailar. Pero sus cuitas amorosas o filosóficas o metafísicas nos siguen interesando porque en definitiva somos los mismos. ¿Por qué entonces es verdad que en algunas ocasiones la mujer cortejada no lo es por su marido sino por diversos trovadores amantes? Según Pierre Le Gentil, porque no sería cortés lo fácil. Entonces eso supone una dificultad. A mí no me convence, aunque Le Gentil es un estudioso importantísimo de la lírica medieval. Otros alegan que en esta retórica amorosa el amor se expresa como un culto a la mujer. Y entonces por eso se busca una señora, no mejor cumplida, no una doncella que socialmente no tiene ninguna relevancia. Eso, por ejemplo, lo opina Isabel de Riquer, que solo la mujer casada puede ser domina y, por tanto, atraer el cortejo amoroso, musical, poético de los trovadores. Y ser, por tanto, cortejada y celebrada públicamente. Me convence más, pero tampoco del todo. Hombre, una cosa tengo muy clara, y es de gramática parda. Ni en el siglo I, ni en el X, ni en el XII, ni en el XXI a los maridos les gusta ser cornudos. Luego se trataba, en buena parte, si no en su totalidad, de un juego amoroso, cortesano, elegante, celebrativo, festivo, que pudo dar lugar a episodios y pasar a mayores,
pero lo que se suele afirmar, así ya digo, en textos divulgativos, no, porque es sencillamente imposible, ¿no? Buenos eran los señores feudales. Ligada a la cuestión de la situación canónica y legal de la domina está la presencia del amor carnal. Esto es muy interesante. En la bibliografía unos defienden que el amor cortés es ideal, algo así como una especie de amor platónico, como el amor de Don Quijote. Otros, como Moshe Lazar, que ya he citado, ven en vocablos absolutamente normales y de significado transparente, oscuras alusiones al acto conyugal y otros aspectos físicos de la relación sexual. Tan oscuras, tan oscuras, tan oscuras, que yo a lo mejor es que soy muy inocente, pero que no las veo. Por ejemplo, sentido directamente genital en palabras como gloria y pena, cuando además hay un anacronismo ahí lingüístico brutal, pero es que no. Eso nos pasa a los investigadores, que si nos obcecamos acabamos encontrando lo que buscamos, y eso no es manera de hacer ciencia. Es más, pienso que tanto el estado civil como el canónico de la midons, de la dama, como también la expectativa de la unión física entre los amantes, no son ni requisito ni característica esencial del amor cortés, aunque puedan darse. Porque en esta forma de poesía amatoria lo de menos es la unión física. Lo que interesa sobre todo es el acto mismo de servir, de amar. El servicio, palabra. Señalé al principio de la música, muy importante. Señalo ahora en negrita verbal. Servicio amoroso, que de por sí no tiene por qué ser carnal. Ese servicio en sí mismo es una ascesis, una gimnasia, una autodisciplina, a la que contribuyen las dificultades que en su caso y barreras pueda poner la amada. ¿Ennoblecería la satisfacción inmediata del deseo o de la pasión? Sin duda no, y en eso sigo a Pierre Le Gentil. El caballero se ejercita. La historia de cada trovador es la historia de un deseo, cuyo premio será un beso, una caricia, en ocasiones la unión física, pero las más de las veces la simple aquiescencia, el simple permiso, la simple admisión como cortejador del trovador, del amador. Se admite al caballero como servidor, como vasallo de amor. Y en ese ejercicio, y esto pasa pocas veces en la historia de la literatura o en la historia de la poesía, en concreto de la lírica, ese vasallo de amor mejora siéndolo. Mejora moralmente. Es decir, que la mujer está haciendo mejor al que le sirve como fiel vasallo amoroso. Amando, el cobarde se vuelve valiente, el mezquino se vuelve franco y liberal. Los poetas del Dolce Stil Novo y los poetas cancioneros castellanos, que son herederos de la tradición cortés, insistirán mucho en este aspecto ascético del servicio amoroso. Dice Guillem de Cabestany, el del corazón comido, hacia 1212, parece que estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa. Porque las damas siempre infunden valor a los apocados y a los viles impetuosos, y los hay que son francos y agradables, que si no amasen a una dama, serían hoscos a todo el mundo. El trovador se encuentra en la paradójica situación de quien busca con todas sus fuerzas una satisfacción cuyo valor no puede ser consciente en tanto que no ha alcanzado todavía. Lo estoy diciendo de manera un poquito oscura. Ante este panorama, caben dos posibilidades. O rehabilitar francamente el placer carnal o renunciar totalmente, como Dante y los poetas del Dolce Stil Nuevo, que se dejan llevar a Dios por una progresiva espiritualización del amor humano, eso que se ha llamado la donna angelicata, la mujer como ángel que está hasta en Don Juan Tenorio, que conduce, lleva al varón hacia el bien y en concreto hacia la salvación. Porque en definitiva no interesa tanto la amada, que raramente aparece con rasgos concretos de una mujer concreta de carne y hueso. No interesa tanto la amada como el amante y su propio proceso vivencial, la experiencia del amador, como todavía encontramos en poetas como Garcilaso de la Vega varios siglos después. Voy a resumir la cuestión de los orígenes porque no quiero aburrir.
Y espero no estar consiguiéndolo, porque el único pecado que un profesor no puede cometer es aburrir. El misterio, la noche de los tiempos. ¿Cómo es que a finales del siglo XI aparece como esas... Yo no soy setero, aunque viví muchos años en Navarra. Es el lugar donde de la noche a la mañana aparecen unas floraciones de setas que solo conocen los expertos, los más expertos, y no se sabe, es como un misterio. Sí, sabemos que hace falta el agua, la lluvia, sabemos que hace falta una temperatura, y si no es propicio el ambiente, pues no se forma la seta, no se forma el hongo. Bueno, pues es como una especie de erupción lo de los trovadores provenzales del siglo XII. Ya te digo, en 3 siglos tenemos identificados, y hay más no identificados, 350 trovadores. Esa es una nómina muy amplia. Y además de todas las condiciones sociales. Y nos gusta buscar el origen, y no sabemos cuál es. Poesía la ha habido siempre, lírica la ha habido siempre. Pero resulta que la primera lírica en una lengua vernácula es la de los trovadores. Claro, poesía latina hemos tenido siempre, y sigue habiendo en la época de los trovadores, y llega hasta el siglo XIX, y tiene un gran desarrollo en el humanismo. Garcilaso escribía poemas en latín, lo que pasa es que por esas absurdas metodologías taxonómicas, yo tengo que explicar a Garcilaso en clase sus poemas castellanos, pero no sus poemas latinos, como si fueran dos personas distintas. Pero el primer testimonio de una lírica seria, amplia, cuidadosa, en una lengua vernácula, en este caso una lengua romance, es esta poesía provenzal, que va a ser después como un arroyo, como una catarata, que va a inundar toda Europa. Unos proponen el origen litúrgico, otros proponen el origen hispanoarábigo. Sería una copia estaría inspirado en la poesía culta, amorosa, arábiga de Al-Ándalus, donde está ese concepto del adab, que sí tiene concomitancias con el amor cortés. Yo tengo mis serias reservas, porque no veo fácil la circulación de textos arábigos líricos en fecha tan temprana como los siglos XI y XII por Europa. Reto Bezzola tiene una teoría apasionante, pero que cada vez me provoca más dudas, y dice, Reto Bezzola afirma que no, el amor cortés lo inventó Guillermo de Poitiers, el de las malas pulgas. El abuelo, claro, ¿de quién va a ser? ¿Quién es la reina de los trovadores? Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania. Acaba de aparecer una biografía breve en Rialb, deliciosa, de un medievalista francés, Martin Aurel, que se llama así, Leonor de Aquitania. Deliciosa. Y luego está la mítica de Regine Pernoud. En fin, una mujer excepcional en todos los sentidos. A la que consta que muchos poetas, muchos trovadores le dedicaban sus versos. Bueno, pues el abuelo de Leonor de Aquitania habría sido el primer trovador en absoluto, no el primero que conocemos, y habría inventado una especie de mística secular para la mujer contra la mística religiosa a favor de la mujer que había en sus territorios en la abadía de Fontevraud, donde, por cierto, están enterrados Ricardo Corazón de León y Leonor de Aquitania. En fin, Fontevraud fue un centro cultural, espiritual, fundado por Robert de Brissel, muy interesante. Bueno, pues de alguna manera, la otra cara de la moneda, en laico, en secular, en profano, sería esa especie de mística que llamamos amor cortés que habría inventado Guillén de Poitiers. Es una teoría difícil de aceptar, muy sugerente, pero no se puede descalificar mientras no encontremos poetas anteriores a Guillermo de Aquitania, a Guillermo de Poitiers, porque efectivamente no aparece ningún texto previo, sigue siendo, positivamente hablando, el primer trovador. Oye, le pongo yo mi móvil para que esté tranquilo. Luego hay una explicación sociológica que a mí no me convence, de la estructura de las cortes feudales del sur de Francia, donde había más varones que mujeres y entonces pues tenían todos que cortejar a la misma, en fin, no me convence. Luego hay quienes dicen que es un desarrollo de Ovidio, de la
la poesía elegíaca latina, amorosa y las artes amatorias medievales. Otra, esta sí que no la comparto en absoluto, pero tiene partidarios, viene a decir que toda la lírica del amor cortés es una lírica en clave. No está hablando del amor, sino que está hablando de los cátaros. Ya sabéis que los cátaros es un tema que aparece cada 10 años en las librerías, matemáticamente. Porque tiene mucho morbo, y tiene mucho morbo porque que no sabemos absolutamente nada de los cátaros. No dejaron ni una línea escrita. No porque la quemara la Inquisición medieval de los dominicos, ¿no? Sino porque no pusieron nada por escrito de su corpus doctrinal herético. Pero bueno, fuera. No tienen pies ni cabezas. Pero hay gente que dice que sí. Esta gente que ve todo en clave, pero claro, para que haya algo en clave tiene que haber una mínima apoyatura textual. Los que somos filólogos más a lo positivista no la vemos. Conclusión. Ya me he alargado demasiado. Y aquí me gustaría generar coloquio una vez expuestas mis seguridades y mis perplejidades. Quiero hablar de las dos tradiciones. Y esto es más amplio que el amor cortés. En la literatura europea han convivido siempre dos tradiciones de representación de la mujer. La que llamo idealizante y la que llamo misógina. No se trata de retóricas alternativas, sino simultáneas. Es más, no es extraño encontrar en un mismo poeta poemas idealizantes y poemas satíricos sobre la mujer. Empecemos, que es la más conocida, por la tradición misógina. El tópico galénico, viene de Galeno, la teoría de los humores, de que la mujer es una criatura imperfecta, fría y húmeda al revés que el varón, se repetirá en la tradición occidental hasta la saciedad. En la lírica, además, la dama será culpable por ingrata de las desventuras del amador, la belle dame sans merci, la bella dama sin merced, que no otorga merced. La palabra merced, galardón, merci, mercés en provenzal es muy importante en estos poetas. Y en la literatura satírica la mujer será blanco de todo tipo de invectivas. Voy a poner un ejemplo de la literatura sapiencial, literatura de refranes, literatura de sentencias, que hay mucha en la Edad Media, aunque viene ya de la antigüedad bíblica, los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, etc. Pues en un libro que se llama Bocados de Oro se recogen dichos de sabios antiguos. Nos da igual que sean de los sabios o no sean de los sabios. En definitiva, son sentencias morales que se atribuyen a diferentes filósofos. En concreto, Sócrates en estos tratados sapienciales aparece como fuertemente misógino. Dice cosas como las siguientes. Dijo a su discípulo, si no puedes excusar las mujeres, usa de ellas como el que come de la mala vianda, que no la come sino por necesidad, y no come más de cuanto mata el hambre. Que nadie se escandalice, ¿eh? Las mujeres son lazo preparado, trampa, que no cae en él sino el engañado. Vio Sócrates a una mujer que llevaba fuego y dijo, el llevador es peor que el llevado, que lo uno es claro y lo otro secreto. Y vio a una mujer enferma y dijo, el mal queda con el mal. Y vio una moza que aprendía a escribir y dijo, acrecentar en el mal. Quien quisiera entonces estorcer, escapar en los engaños, no obedezca a la mujer. La necedad del hombre es conocida en tres cosas. Por no haber cuidado de enderezarse a sí mismo, por no contrariar su codicia, lo de la codicia es muy fustigado en la literatura sapiencial, y por guiarse por su mujer en lo que no sabe. Y dijo a sus discípulos, no obedezca ninguno a mujer por ninguna maña, de ningún modo, de ninguna manera, etcétera, etcétera. Yo creo que como bondad de muestra está bastante bien. Hay muchas coplas satíricas, algunas en la misma poesía provenzal, aunque son una minoría. Cerveri de Girona, un trovador catalán, que canta en provenzal, muy conocido, del 12 también, tiene una poesía que se llama Lo vers de la falsa fembra, casi nada, la poesía de la falsa hembra. Y dice, totum deu de vil femna guardar, ca femnas vil san natura de vibres. Todo hombre se debe guardar de la mujer,
porque las mujeres viles tienen natura de víboras. Y Bernard de Ventadorn, en la Lauseta, de la que hemos escuchado, la primera cobla, dice: de las domnas me desespero, jamais en l'or me fiarai. Me desespero, me desengaño de las damas, nunca más me fiaré de ellas. Esto es más suave en el poeta chasqueado que los improperios que hemos visto antes. Pero quiero traer un caso paradigmático, el de Pere Torrellas, un poeta del siglo XV, bilingüe. Porque componía en castellano y en catalán en el siglo XV, y heredero por partida doble de la tradición cortés trovadoresca. 15 cancioneros distintos nos han transmitido sus coplas de las calidades de las donas, compuestas antes de 1458. Y son todas invectivas misóginas. Leo simplemente la primera de las 13 coplas que presenta el testimonio de uno de los cancioneros, uno de los importantes. Quien bien amando persigue, dona a sí mismo destruye, que siguen a quien las huye y huyen de quien las sigue. No quieren por ser queridas ni galardonan servicios, mas todas desconocidas, por sola tema es locura, por sola tema regidas, reparten sus beneficios. Torrellas no era especialmente original ni virulento, pero fue muy mal recibido. Y hubo réplicas, al menos 6, de poetas de la época que le censuraron por haber hablado mal de las mujeres, que se tomaron en serio su sátira. Y le llevaron a componer, retractándose, su razonamiento, en castellano, razonamiento en defensión de las donas, recogido en otro cancionero importante, donde hace todo lo contrario, hablar bien de las mujeres. O sea que el mismo poeta no tenía inconveniente en utilizar las dos tradiciones. Vamos a la tradición idealizante. Hemos hablado de la misógina y con esto concluimos. Los trovadores, los estilovistas italianos, el petrarquismo, la lírica del siglo de oro española, la lírica del XVI francesa, Dante, por supuesto. Dante en la Vita Nuova dice cosas como lo siguiente en la rima 19: damas que tenéis entendimiento de amor, quiero hablar con vosotras de mi dama, no porque crea agotar su alabanza, sino para desahogar la mente conversando. Digo que cuando pienso en su valor, el pretium del que hablábamos antes, cuando pienso en su valor, tan dulce amor se me hace sentir, que si entonces no perdiera el atrevimiento, con mi hablar haría que se enamorase la gente. Acordémonos de que además en la comedia Dante llega al paraíso de la mano de Beatriz, su amada. En el siglo XV encontramos en la poesía castellana otra sublimación de la mujer en la llamada religio amoris, religión de amor, que consiste en la aplicación a la lírica amorosa del paradigma religioso, sobre todo el litúrgico. Así la dama es una diosa y el amador un fiel que le rinde culto. Hay en los cancioneros gozos, salmos, hasta misas de amor, que entonces no tenían nada de irreverente en una sociedad perfectamente cristiana porque se sabía que era también un juego retórico. Un botón de muestra del siglo de oro, Calderón de la Barca, que ha dicho una de las cosas más bellas que se han dicho de la mujer en La vida es sueño. Segismundo, en su primera estancia en la corte, le confía a Clotaldo, su guardián, sus impresiones nada más despertar. Y le dice: nada me ha suspendido que todo lo tenía prevenido. Mas si admirar hubiera algo en el mundo, la hermosura fuera de la mujer. Leía una vez en los libros que tenía que lo que a Dios mayor estudio debe era el hombre, por ser un mundo breve. Mas ya que lo es recelo, la mujer, pues ha sido un breve cielo, y más verdad encierra que el hombre cuanto va de cielo a tierra. Y el propio Segismundo, para que no se vaya Rosaura, que quiere huir de él, cuando lo ve en palacio, le dice: oye, mujer, detente, no juntes el ocaso y el oriente huyendo al primer paso, que juntos el oriente y el ocaso, la lumbre y sombra fría, será sin duda síncopa del día. Y llegamos hasta el romanticismo. Bécquer sigue igual en sus rimas. Hoy la tierra y los cielos me sonríen,
Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Muchas gracias. Quedo a disposición del respetable para oír sus comentarios, sugerencias, preguntas, si le parece bien a Encarna.